Dentro del amplio espectro que representa la cooperación internacional, uno de los puntos más importantes es el de la cooperación en materia sanitaria, pues los problemas sanitarios es algo que afecta a todo el mundo, especialmente a los menos desarrollados, y por ello dependen fuertemente de toda la ayuda que puedan recibir de los países más desarrollados, al contar estos con mejores medicamentos y más avanzados para hacerle frente a las enfermedades, epidemias y otros problemas más modernos que puedan ir surgiendo. China en los últimos años ha aumentado sus esfuerzos de tomar una mayor relevancia dentro de la esfera internacional. Esto salió a relucir principalmente durante la pandemia, en donde China jugó un papel clave a la hora de ofrecer su ayuda. Según cifras de la Organización Mundial del Comercio, en el primer semestre del 2020, China acaparó el 56% del total de las exportaciones mundiales, con un crecimiento interanual del 206.8%, lo que le permitió desplazar a Estados Unidos del primer puesto. Las donaciones también han formado parte del eje central de la llamada diplomacia médica china o diplomacia de las mascarillas. Esta diplomacia consiste en una política de cooperación y ayuda por parte de China hacia algunos países afectados dramáticamente por la pandemia, que van desde el sudeste de Asia, Irán e Italia, hasta los países de América Latina y el Caribe. Aquí se distinguen dos grandes dimensiones: la más blanda, que incorpora lo discursivo, simbólico y cultural de la política de cooperación de China. La segunda dimensión, la de lo material, que se refiere a las donaciones de equipamientos y elementos médicos, al envío de especialistas, etc. Estas donaciones se dividen principalmente en 5 categorías: mascarillas que no eran N95, mascarillas que sí eran N95, kits de prueba, respiradores y otros suministros tales como pastillas de cloroquina, ambulancias, termómetros y otros instrumentos de índole médica. Así pues, en este entorno de dificultades mundiales, China se comprometió a ofrecer en 2 años una asistencia internacional de 2.000 millones de dólares para apoyar a los países afectados, en particular a aquellos en vías de desarrollo, en el combate contra el virus y la recuperación del desarrollo socioeconómico. China ha cooperado con la ONU para construir en China un fondo de respuesta humanitaria global, con vistas a garantizar la cadena de abastecimientos de insumos antiepidémicos y establecer vías rápidas de transporte y despacho aduanero. Se comprometió a establecer un mecanismo de cooperación en materia hospitalaria. Además, implementó junto con otros miembros del G20 la iniciativa de suspensión del servicio de deuda a favor de los países más pobres. En América Latina ha implementado ambas dimensiones de diplomacia a partir de mecanismos de cooperación sanitaria, en 2 planos principalmente, multilateral y bilateral, que van más allá de mecanismos tradicionales Estado-Estado y pueden ser de carácter multidimensional y multinivel, involucrando un abanico de sectores diversos. Puede ser intergubernamental, entre unidades subnacionales entre sí o entre estas y los gobiernos nacionales, y por último, entre grandes empresas chinas y gobiernos nacionales o subnacionales. La cantidad de donaciones que recibió cada país está vinculada a las tasas de mortalidad, esto hasta cierto punto. Es decir, los países con las tasas de mortalidad más altas también tendrían a ser los principales receptores de ayuda a China. Sin embargo, hubo algunas excepciones a este patrón generalizado. Por ejemplo, el caso de Venezuela y Paraguay, quienes sufrieron niveles de mortalidad muy parecidos, pero Paraguay recibió poca ayuda en comparación con Venezuela. Para esto existe una explicación. Venezuela es un socio estratégico de China, los dos países tienen una sólida relación a nivel político y Venezuela es el principal destino del crédito chino y el cuarto país en cuanto a de la región en cuanto a inversión china se refiere. En cambio, Paraguay es el único país sudamericano que aún reconoce a Taiwán a nivel diplomático. En este contexto, el involucramiento de China en la región, en un momento en el que Estados Unidos parecía ausente, se percibe no solo como motivos altruistas, sino también con miras a intereses económicos y geopolíticos hacia toda Latinoamérica, quien busca posicionarse no como un salvador, sino como un amigo, dispuesto a ayudar en esta y futuras crisis, al mismo tiempo que cambia su imagen de culpabilidad frente a la opinión pública internacional. Además, diversos analistas aseguran que esta nueva diplomacia también se lleva a cabo desde el sector privado. Un buen ejemplo de ello es que la compañía china Huawei envió a la región equipos de tecnología de diagnóstico de inteligencia artificial. Para China, el mejorar su posicionamiento como resultado de la ayuda solidaria también gana una mayor capacidad de influencia en la región, algo que el gobierno busca, además de por las materias primas
con vistas a mejorar su capacidad de hacer negocios e inversiones en sectores estratégicos. Otra región, además de Latinoamérica, que ha recibido gran ayuda de China durante la pandemia, fue la región que colinda con el río Mekong, ya que para mejorar la opinión que esta región tiene de la potencia, otorgó acceso prioritario a las vacunas chinas. El número de vacunas se distribuye de la siguiente forma. Camboya recibió 36.803 millones de dosis, Tailandia 29 millones, Myanmar 42 millones, Vietnam 37 millones y Laos 7 millones. Estas donaciones, junto con las de Latinoamérica y las de otros países, han llevado al resultado que a día de hoy en todo el mundo hay más de 3.400 millones de vacunas chinas distribuidas, lo que representa que prácticamente la mitad de la población le hubiera tocado una vacuna china si ya se hubieran aplicado, porque aún no se han aplicado todas. Y bueno, para terminar con este video y como una conclusión, debemos recordar que existen varias intenciones tras esta política, tras esta diplomacia de mascarillas. Una de ellas es limpiar la imagen de China, de no verlo como el culpable de esta pandemia. Y además de que China toma un rol muy importante a nivel internacional y en asuntos globales. Además, es una oportunidad para las compañías chinas de demostrar sus tecnologías médicas y posiblemente abrirse paso a mercados en un futuro. Sin embargo, más allá de estos intereses, lo cierto es que China se mostró como un actor de suma importancia durante la pandemia, y gracias al suministro de estas vacunas es que muchos países que no tenían los recursos para no siquiera financiar sus propias vacunas, sino para tener acceso a estas, pudieron darle vacunas de una forma más o menos rápida a su población en general, lo cual es un gran avance dentro de lo que se refiere a la cooperación internacional en materia sanitaria.